trata del capitán de navío Jairo Bracho Palma. El capitán de navío Jairo Bracho Palma es integrante de la promoción Fernando Gómez de Sá, egresado el 5 de julio de 1985, licenciado en Ciencias Navales, ha efectuado curso de operaciones especiales en la Escuela de las Américas de Panamá, curso básico de operaciones fluviales en la Universidad de Sevilla, España, es doctor en Historia de América, mención Navegación, distinción cum laude. Domina el idioma inglés, francés y el árabe. Ha participado en las investigaciones de numerosos estudios de historia naval, espacios insulares, fronterizos y acuáticos. Cuenta en su trayectoria de múltiples patentes y publicaciones como Cuentos e Historias para Nostálgicos, General Marcos Pérez Jiménez, El Derecho Marítimo en el Mar de Venezuela, la Defensa Marítima en la Capitanía General de Venezuela. Ha recibido los premios Orden al Mérito de Investigación Federico Ortega, Medalla Naval Almirante Luis Brión, Cinta de la Marina Mercante en su segunda y primera clase. Una vez hecha esta síntesis de la actividad profesional de nuestro conferencista, le cedo la palabra al capitán de navío Jairo Bracho Palma, quien nos disertará sobre los hombres del mar de Venezuela, su intemporalidad historicista. Somos gente venida del mar. La presencia del mar en nuestro país es avasalladora, como lo es la presencia del inmenso Orinoco, el padre de todos los ríos. Hemos estado en la cornisa de nuestro territorio, como hombres con una inmensa fe de creación y de lucha en un mundo posible. Nuestra historia está empapada de mar. Nuestro mismo lenguaje está empapado de mar. Mandar la gente al carajo y su expresión soez es un término marítimo del siglo XVIII. Concha, galleta, botar, estar varado, se formó un zafarrancho. Son términos marítimos del siglo XVIII. Estamos empapados del mar. Pero nuestros hombres, muchos de nuestros hombres, yacen en las penumbras de memorias fragmentadas, inconclusas, no nacidas, hombres insepultos. Pero el hombre de mar de todos los tiempos tiene algo en común y que debemos grabar. Eran hombres simples, austeros, sacrificados, valientes, y tenían en común especialmente que se hacían responsables por lo que hacían, quien ellos les iba la vida. Estos hombres han sido elegidos por audaces inventores de mitos. A nivel individual esto es una inadvertencia, pero a nivel colectivo es una omisión imperdonable. La historia de nuestros comandantes navales de todos los tiempos se ha ido disgregando. Por eso es que he creído necesario retomar, buscar estos fragmentos para que conozcamos al hombre de mar, para que sintamos orgullo de origen. Y el mensaje sobre todo para los jóvenes cadetes es: sientan orgullo de origen. Tenemos un origen digno de las mayores potencias marítimas. Solamente como un dato, mucho antes de que llegara el Mayflower a Estados Unidos, se había comprado la primera fragata guardacosta para Venezuela. He querido también aprovechar esta oportunidad para presentar el trabajo que se está haciendo referente a la colección iconográfica de Venezuela. Ha sido una cuestión bien satisfactoria, que se fue creado inclusive en un refugio, donde me ayudó el señor Héctor Gil, que viene de un refugio y que ha trabajado con nosotros de una manera tenaz, para hacer posible colectivizar la información sobre las imágenes a través de 200 años de historia. A través de las imágenes y de la iconología nosotros podemos conocer al hombre, podemos conocer su devenir. Como el trabajo digital está diseñado solamente a partir de los próceres, vamos a hacer un pequeño paréntesis sobre lo originario. Dos anécdotas. En este sitio, en la meseta de Mamo, en 1700, los caribes derrotan a los españoles, ya mucho después de la conquista. En 1596 también los caribes derrotan a los españoles en Cachalamar. Mucho antes de que llegaran los españoles, la gente de mar nuestra, los caribes, se van formando o crean un imperio transatlántico marítimo que iba desde el Orinoco hasta el Golfo de México. Para ellos,
el mar y el río fueron determinantes, las técnicas de navegación astronómica, las técnicas de navegación contra aguas insurgentes, lo que se llamaba la navegación a la sirga, nacen en esa época. El hecho guerrero es la vida misma, pero la vida misma no por cuestiones filosóficas, sino por cuestiones de salud pública. El hecho guerrero les evitaba de que cayeran en lo que se llamaba la endogamia. Y por razones de salud pública y por razones de movilidad social y por razones de formación política, porque el cacique era elegido por su formación política, su capacidad de concertar alianzas, tenían que tener una cierta formación política. Ustedes sabían, por ejemplo, que en el Río Negro existía una especie de base de formación, o una especie de escuela, se llamaba los Guasayi, donde se formaban los llamados guerreros enanos, que eran los niños que le iban inculcando el valor, la estoicidad y las técnicas de guerra que empleaban los caribes. Eso eran nuestros hombres en ese momento. Como muchos, nosotros contrariamente a lo que creemos, los indígenas se mantuvieron las naciones originarias se mantuvieron en rebeldía hasta la época de la independencia. Pasar de Santa Marta a Riohacha o a Maracaibo había que hacerlo por mar, porque del escudo de los indios guajiros, que aprendieron inclusive las técnicas europeas, llegaron a tomar casi Maracaibo en 1800, nos mantenían aislados. Igual ir de Oriente a Caracas había que hacerlo por mar, porque todos los indígenas se desplazaron desde lo que hicieron los caribes fue, al contrario de los arahuacos que casi desaparecen, se desplazan desde el centro del país y se van al Orinoco. Allí estuvieron en pie de guerra y son muchas y sonadas las victorias que tuvieron contra los españoles hasta bien entrado la época de la independencia. Eso casi no se dice. Podemos hablar también un poco de la parte española. ¿Por qué es importante hablar de la parte española? Porque la parte española nos ayuda a consolidar la nacionalidad, ¿verdad? Por el sistema marítimo tan complejo que se elabora en Venezuela. Se consolida el territorio a través de unas instituciones y se hace una política naval contra las acciones piráticas, los ataques a las potencias marítimas y el contrabando. Las potencias piráticas o los ataques piráticos no es como los conocemos ahora, eso conllevaba saqueo, violación y muerte. En unas poblaciones pequeñas, aisladas, con una naturaleza inmensa como era la naturaleza venezolana. El 25 de octubre de 1728 se crea la Real Compañía Guipuzcoana. El 19 de mayo de 1783 se crea la Compañía Guardacosta y Corsarios de Caracas. Y el 30 de mayo de 1904 el Real Apostador de Puerto Cabello. Y llega la Infantería Marina a Venezuela por primera vez. ¿Cuál es la importancia de ellos? Que establecen unos límites marítimos desde el Orinoco hasta Cabo de la Vela y desde tierra firme hasta Cuba, que es más o menos la proyección que tenemos ahora con la nueva zona económica exclusiva. ¿Cómo eran estos hombres? Los hombres de guardacostas eran hombres simples como nosotros. Tenían los sueldos más bajos. Un comandante de buque ganaba 50 pesos. Un paje podía ganar 5 pesos. Pero usted, para alquilar una casa en Puerto Cabello del siglo XVIII, costaba 16 pesos. Comprar una casa en Caracas costaba 200 pesos. Alquilar una casa en el centro de Caracas, 50. Un kilo de harina podía costar un peso. De tal manera que era una vida bastante alcanzada. El 70% de las tripulaciones de estos hombres eran de origen cumanés, de origen cumanagoto, guayqueríes, de mitares, eran en su mayoría blancos de orilla, de naciones originarias y lo que llamaban criollos. Los buques mercantes de todo el Caribe pasaban por Venezuela a buscar estas tripulaciones que eran las mejores de todo el área circuncaribe. El concepto de que eran mayormente de origen español, eso no es cierto. Al principio, cuando llegaron a la compañía en 1783, ciertamente el 90% era vasco, pero un año después la mayoría eran de origen venezolano. Luego tenemos la postura de Puerto Cabello, que eran oficiales formados con una formación muy especial, era la escuela más avanzada en su momento, la escuela de guardiamarinas de Cádiz. Tenían un estilo de limpieza de sangre y hasta cierto modo se hicieron odiar allá en Puerto Cabello por el trato de esposa que tenían ciertos de ellos, que si no los saludaban de entrada a latigazo, quisieron mantener un control político. Por eso que cuando el movimiento del 19 de abril, que se produce en Puerto Cabello, es el 15 de mayo, saquean el apostadero de Puerto Cabello.
Vamos a pasar a la parte de la República, ya que tenemos poco tiempo, y quisiera hablar muchísimo referente a algunas anécdotas de cómo eran estos hombres y hablar de algunos en específico. El tiempo de próceres. Ya sabemos que el 21 de abril trasciende lo corporativo, lo fundacional. Son tiempos de epopeya, son tiempos de las grandes acciones navales, son tiempos que se forma el gran panteón mitológico de los hombres nuestros. Pero también es tiempo en que se forma el referente paradigmático. ¿Qué es el paradigma? Costumbres, historias, que se forman en un círculo hermenéutico, que es el referente que tenemos ahora nosotros de los hombres, de los grandes hombres que hicieron la gente emancipadora. ¿Qué características en comunes tenían estos hombres? Aparte de la valentía, ¿verdad? Que eran hombres de mar. Santiago Esteves, Bartolomé Salón, Agustín Armario, eran hombres que hacían la navegación, eran mercantes en Puerto Cabello, hasta que se incorporan a la guerra de independencia. Pero no debemos confundir el mercante con el mercante actual. El mercante de aquella época tenía que saber pelear, porque salían a navegar y podían ser abordados por los piratas o por los saqueadores, que eran muchísimos en aquella época. Tenían que saber usar el cañón. Entonces estos hombres se formaron en esa friega, en la friega y forja de la época de la emancipación. Y se hicieron grandes generales, grandes almirantes, grandes hombres de mar. Había unos que sí tenían estudios, como Lino de Clemente. Lino de Clemente tenía una particularidad. Vamos a hablar de cosas específicas, no de las que ya conocemos, cuándo nació, cuándo vivió y cómo se formó. Ya sabemos lo que fue. Pero en particular, ¿qué era él? Él se formó, como yo les dije, en la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, en 1786. Él ingresa, es un hombre, el más viejo, uno de los más viejos, después de Miranda tal vez, quizás uno de los más viejos de todos los próceres, y era un hombre con una gran madurez, una gran capacidad organizativa, navegó 14 años a bordo de los grandes navíos de línea, estuvo en grandes batallas, tuvo grandes jefes como Lángara, Sebastián de Gavas, Lángara. De tal manera que cuando sorprende la independencia, ya como oficial retirado, tenía 10 años retirado, y que asume el primer ministro de Guerra y Marina, tenía una gran capacidad organizativa, tenía una gran capacidad para mover, para asumir el cargo que le correspondió, aparte de ser firmante de la acta de independencia y otros asuntos que no vienen al caso. Lino de Clemente, aparte de eso, también demostró gran pericia o gran capacidad en acciones en tierra. Era uno de los pocos que tenía formación militar, formación formal, estudios formales. Luis Briones también tenía formación y venía de pelear en la guerra de la República Bátava contra los ingleses. Tenía una característica especial Luis Briones, aparte de mar carácter, según señalan algunos, la serenidad y la capacidad de romper un bloqueo, que es una cosa que hay que ponerse en el lugar, de romper un bloqueo con el cañonazo que te viene adentro. No tanto por el cañonazo que te pegara en el pecho, que son casos poco conocidos, sino por el astillazo. Una vez que llega la bala de cañón y rompe, no tanto el daño de la bala de cañón, sino que la astilla, que es la que te produce o te cercena. Por eso es que ustedes veían cuando estaban cargando los cañones para disparar, que era a carga, o había más o menos 6 piezas, había gente detrás con como especie de unas estopas limpiando la sangre. O sea, era bien difícil. Y estaba también detrás los que te llevaban, te sacaban y te montaban en la camilla y te cortaban de una vez, porque no había manera de cauterizar, simplemente cortaban la pierna y cauterizaban con fuego. Entonces, estos hombres son los que forman la gran gente emancipadora. También se formó una escuela, ya han hablado suficientemente de la escuela, pero ahí en la escuela hay un profesor, es el primer director, está en la primera calle, al frente de Fragata Vicente Parrado. Vicente Parrado llega a Venezuela el 30 de mayo de 1804. Era el piloto del bergantín Argos. Combatió contra Miranda. Persiguió el contrabando, combatió contra los ingleses. Era un oficial de mar. En ese momento tenía el grado de pilotín.